Dios ha escuchado nuestro clamor. Dios siempre escucha nuestras oraciones. Tenemos que tener un corazón dispuesto a estar abierto a la presencia de Dios, tanto para pedir como para recibir. Vamos al texto bíblico, Éxodo, capítulo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Recordemos que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de libertad. Es el Dios de los ejércitos que pelean nuestras tribulaciones, pelean nuestras aflicciones. Que se nos presente en este camino de la verdad que es Cristo Jesús, y sobre todo en este camino por el cual también Dios nos ha llamado para cumplir la gran comisión. Dios en esas aflicciones, en esas tribulaciones que se nos presente, sea enfermedades, sea esas aflicciones ministeriales que se nos presenten, tanto en el hogar, en la familia, como en el territorio donde nos estamos congregando, y también donde Dios nos envía a llevar y anunciar el Evangelio. Hay aflicciones ministeriales que se nos presentan con algunos hermanos que no son obedientes a la palabra de Dios, que no son obedientes a lo establecido por Dios, que eso nos causa a nosotros unas aflicciones ministeriales que nosotros debemos de entender. Vamos a la palabra, Éxodo 3:9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Hermanos, Dios ve nuestras aflicciones que se nos presenten en este camino de anunciar el Evangelio. Mucho de pronto hemos pasado por esas situaciones que cuando Dios nos dice, así dice el Señor, que muchos hermanos por la desobediencia de no escuchar lo que Dios le dice, lo que hacen es que se les revela al instrumento de Dios, se les revelan al pueblo de Dios. ¿Qué pasa con eso? Que Dios escucha nuestro clamor. Dios ha visto las opresiones que cada instrumento que le sirve a Él ha pasado en medio de esas aflicciones, pero nosotros debemos de tener un corazón dispuesto, y como el mensaje corto de la hermana, no temer porque Jehová está con nosotros. No temer porque Jehová ve nuestras aflicciones. No temer porque Dios está con nosotros. Bueno, hay una diferencia de ser hijo de Dios, que como están personas que no han conocido de Cristo, que solamente por el momento han sido creados por Cristo. Nosotros debemos de ser y debemos estar siempre llenos de la presencia de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios. Siempre debemos de buscar la presencia de Dios en oración, buscar ese respaldo de Dios. La obediencia, hermano, es algo que a Dios le agrada y que trae en nosotros una protección, tanto con los instrumentos de Satanás en los territorios donde Dios nos envíe.
y donde nos congregamos. Si estamos en obediencia, si estamos con la palabra de Dios, si estamos con la organización. Vamos en Éxodo 3:12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Donde Dios nos envía, hermanos, debemos de tener la certeza quién va con nosotros. Debemos de permitir que Dios obre en nuestra vida. Debemos de permitir que Dios aparte también todas esas cosas que a Dios no le agradan. Se van a presentar situaciones con hermanos que contradicen la palabra de Dios, que contradicen la organización establecida por Dios, y todas esas oposiciones, toda esa opresión que se nos presenta cada día llevando el evangelio. Pero a Dios le encanta un escrito está. A Dios le encanta un escrito está. Recordemos el proceso que tuvo el pueblo de Israel en Egipto. Al comienzo de Egipto fue de gran bendición para el pueblo de Dios. Pero después se convirtió en el lugar de su opresión. Pero en ese lugar de su opresión, Dios se glorificó. Nosotros como instrumento de Dios debemos tener la paciencia para enfrentar cada una de esas situaciones, sea aflicciones, llevando el evangelio, liderando, o por una enfermedad, o por cualquier situación familiar que se nos esté presentando. Debemos de saber que con paciencia se convierten las almas. Debemos de saber que tenemos a un Dios que tiene el control de cada situación que se nos presente en nuestra vida. Pero también como hijos de Dios debemos de permitir que Dios obre en cada una de esas cosas que delante de los ojos de Dios no le agradan. Estamos en un proceso de santificación, estamos en un proceso donde debemos de permitir que Dios cada día obre en nuestro corazón, y debemos de permitir que Dios también obre en las personas que están a nuestros alrededores, y tener la paciencia que así como Dios obra en nosotros, así también Dios va a obrar en los demás. También debemos de pedirle a Dios que nos llene de gracia, porque no es mentira que para los líderes es muy fuerte el proceso en las congregaciones adventistas, porque nuestros hermanos, algunos, porque no todos, algunos, tienden a ser tan desobedientes que aún escuchando un escrito está, no obedecen a la voz de Dios. Aún saliendo en la organización, no obedecen la voz de Dios. Dios cambió el entorno de Israel a sacarlo de la esclavitud, de toda esa opresión, de todas esas dificultades que se le estaban presentando en ese momento. Asimismo, Dios hace con nosotros. Tengamos paciencia, clamemos a Dios, Dios responde. Miremos en Éxodo 3:12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando un hermano
se llega a revelar, siempre tiene que uno obedecer a Dios. Siempre tiene que uno decir, ¿sabes qué? Un escrito está porque la palabra de Dios lo dice. En San Marcos 16:20 nos enseña la palabra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Hermano, nosotros debemos de continuar llevando el Evangelio a pesar de todas esas opresiones, a pesar de todas esas dificultades. Debemos de recordar que Dios nos escucha, Dios nos ha llamado, Dios nos ha enviado, Dios nos respalda. También con un escrito está. Y Dios nos respalda con todas esas señales que Dios hace para que esos hermanos que se rebelen sepan quién te está utilizando, quién nos está utilizando. Vemos en eso, es el yo soy. Versículo 14, y respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En este proceso se nos puede presentando esas dificultades, pero debemos de saber que Dios está con nosotros. Debemos de tener esa paciencia también con los hermanos que aún no han permitido que Dios obre en cada uno de ellos. Debemos de tener esa paciencia y pedirle a Dios siempre esa gracia, esa misericordia y esa protección en medio de todos esos procesos, porque sabemos que la esclavitud no solamente es física, sino también es espiritual, donde ocurre opresión y donde ocurre menosprecio, donde ocurre opresión, donde ocurre burlas, donde ocurre murmuraciones. Debemos de tener la paciencia con todo eso que se nos presenta y continuar llevando el Evangelio y anunciando el Evangelio por el cual nosotros también fuimos llamados por Dios para que otros también conozcan de esa verdad que es Cristo Jesús y conozcan que nuestro testimonio y quien está con nosotros y quien está obrando y quien ha transformado nuestra vida y continúa transformando lo que no le agrada a Dios en nosotros, que lo continúa apartando, quitando, y nosotros cada día vamos siendo mejores personas. Es el mismo Dios que ellos deben de conocer, aún siendo bautizados. Y eso nosotros debemos de ser ese instrumento de Dios. Y recordemos que en Juan 1:15 nos enseña la palabra de Dios. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nosotros somos luz. Y en medio de todas esas dificultades, las tinieblas no prevalecerán. Cristo Jesús en la cruz murió y resucitó para darnos esa victoria, para darnos salvación. Y esa salvación también es para todos. Solo tengamos esa paciencia en cada situación que se nos presenta, para que también guardemos nuestro testimonio y llevamos esas palabras de esperanza, no solo
dentro, sino fuera donde Dios nos envíe. Así es que, hermanos, Dios nos dice hoy, escucho sus oraciones, yo lo he llamado, siempre con un escrito está, ser obediente y siempre estar dispuesto para anunciar el Evangelio, por el cual también nosotros nos acercamos a Dios cuando pertenecíamos al mundo. Pero debemos de recordar que siempre un escrito está en toda situación. Vamos a orar, hermano, a pedirle a Dios que nos llene de gracia delante los ojos de los demás, que nos dé paciencia en cada situación que se nos presente y sobre todo que nos dé su protección y nos dé su respaldo siempre. Siempre recordemos que Dios está con nosotros.